Bien, siempre que tenemos los famosos puntajes CIMSE, que es esta prueba llamada Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, siempre estamos atentos a ver cómo están las brechas, no solo entre los colegios públicos, los colegios particulares pagados, sino también cómo está la brecha de género. ¿Y qué nos mostró en esta oportunidad? Bueno, primero que nada, un resultado histórico, un aumento significativo en el puntaje promedio de los cuartos básicos en la prueba de lectura y de matemática. Y claro, también, por supuesto, un alza en sobre todo, fíjense ustedes en algo que es bien interesante, que es como bien transversal a todos los estratos sociales, que es un alza en la equidad. Y eso es lo que queremos también conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE y académico de la Universidad de Chile. Juan Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mirna, por la invitación y un agrado conversar hoy día en la tarde contigo. Ya, pues vamos con las preguntas entonces, porque, a ver, es verdad que hay una buena noticia. El CIMSE como instrumento, ¿dirías tú que sigue siendo valioso, sigue entregando evidencias importantes para lo que se supone que es, ¿no es cierto? Medir el nivel de la educación en Chile? Mira, yo lo que creo que el año pasado y fue ratificado lo que tú estás diciendo. ¿Ah? ¿Para qué sirve el CIMSE? Tú sabes que ha habido distintos movimientos, uno de ellos alto al CIMSE, también hay una serie de esfuerzos que uno dijera, pucha, ¿por qué el CIMSE va a tener, inclusive con los indicadores, resultados que tenga, hasta una sanción extrema de cerrar una escuela? ¿Ah? De sistemáticamente en su bajo desempeño, cosa que nunca ha ocurrido. ¿Ah? Desde hace más de 10 años está el sistema de aseguramiento de la calidad, está la normativa vigente, la ley, nunca se ha hecho. El CIMSE en sí mismo no es una política, es un instrumento, como bien tú decías, pero es un instrumento para la mejora continua del sistema escolar y para poder saber qué está resultando, qué no está resultando y poner énfasis de los desafíos que nos indica en un ámbito muy acotado también, ¿verdad? Sobre conocimientos disciplinarios en ciertos grados, en este caso cuarto, sexto y décimo grado, y no del total de la calidad, del tema del punto de vista de los efectos de la pandemia en lo socioemocional, la calidad de los profesores, no está diciendo eso. Sin embargo, el entregarlos al inicio del año escolar, en la primera semana de clases, entregarlo además con una serie de dispositivos que no es que son los que están entregados en un PPT, sino que están los que le llegan a la escuela, con ejemplo, con antecedentes, para que las comunidades escolares puedan discutirlos, analizarlos, ver qué les está resultando, ver buenas experiencias, cobra sentido para este objetivo. Un instrumento para saber dónde estamos, claro, para saber lo que y que nos sirva para seguir mejorando. Eso es muy importante, Juan Pablo. Entonces, dicho lo anterior, vamos a lo que va mostrando. Por ejemplo, se van acortando las brechas y esa es una muy buena noticia, pero todavía permanecen, obviamente, las brechas entre los colegios particulares pagados, los subvencionados y los públicos. Y esto es bien importante. Yo no sé si la cifra, tú me corriges si no estoy en lo correcto, pero yo entiendo que apenas el 7% de la matrícula de escolares va a colegios particulares pagados, ¿no es así? El porcentaje de estudiantes que van a colegios particulares pagados desde la ley de inclusión en el 2015 se incrementó un poquito, como dices tú, del 7%, pero hoy día en la actualidad es un 9%. Un tercio va a los colegios públicos y el resto, 60%, ¿verdad? 55% va a colegios particulares subvencionados en el país. Ya, pero perdona, pero ese 9% todavía sigue teniendo los mejores resultados, ¿no es así? Sí, lo que tenemos claridad es que no es más importante que condiciona los resultados, pero recuerda que hasta el momento la Agencia de la Calidad no entrega los resultados por dependencia, sino por el nivel socioeconómico de la escuela, que es algo distinto, aunque la mayor parte de los colegios del nivel alto son particulares pagados. Ya, entonces, lo que quiero entender es lo siguiente. ¿Podemos decir que hay una buena noticia en cuanto a que se ha cortado esa brecha, pero evidentemente todavía queda mucho por avanzar, ¿o no?
es muy relevante lo que tú estás diciendo. O sea, probablemente es una de las dos más grandes noticias positivas de estos resultados, o tres, Mm. que es que no Ya, solamente en el caso de cuarto básico, en particular es cuarto grado, hubo una mejora de resultado, que hubo una reducción de las brechas del nivel socioeconómico. Es decir, hoy día es más probable que los estudiantes de grupos vulnerables, de grupos medios, obtengan buenos resultados, y cada vez nos estamos acercando más a conseguir buenos resultados para todos, en particular en cuarto básico, ¿verdad? Porque en segundo medio la correcto. historia es distinta. Ya vamos a ir a segundo medio, pero deja preguntarte, ¿significa esto entonces, Juan Pablo, que todo lo que pasó después de la pandemia y este rezago en el que estaban los escolares quedó atrás? Mira, el CIMSE nos permite, ¿verdad?, definir algunos de los rezagos. Ya sabemos que, por ejemplo, en la asistencia todavía tenemos un rezago. Sabemos que en temas socioemocionales tenemos un rezago importante, especialmente en educación media. Respecto a los resultados del CIMSE, que es lo que tú estás como indicando, lo que tenemos es que hemos ido inclusive más lejos de lo que estábamos previo a la pandemia en cuarto básico, en lectura y matemáticas, particularmente más todavía en el caso de los hombres. Sin embargo, en el caso de sexto básico y de segundo medio, hemos cerrado la brecha con respecto a la pandemia en el caso de lenguaje, pero no así Ya. en el caso de matemáticas. Y en el caso del lenguaje, todavía tenemos un rezago respecto a las niñas y jóvenes. Es decir, sabemos, y una vez más lo ratificó estos resultados, que la pandemia tuvo rostro de mujer también en el caso de la educación. Sí, pues de todas maneras hay que dejar claro que durante la pandemia, esto lo hemos conversado con otros expertos, muchas mujeres, y eso pasa naturalmente y desafortunadamente en el país, ¿no? Por cierta cultura más orientada a que las mujeres, ¿no es cierto?, en las casas tienen que hacer las labores del hogar y ayudar en las labores del hogar. Y eso se vio, fíjate, particularmente profundizado en la pandemia. Pero déjame volver también al tema de la brecha en los cuartos básicos. ¿Por qué las mujeres en matemáticas siguen teniendo esta brecha tan importante con los hombres? Mira, esta es una pregunta que no tenemos respuesta a partir de los datos, porque piensa tú que los niños y las niñas de cuarto básico del 2024, el 2020, el año de la pandemia, estaban en kinder. Entonces que uno dijera, mira, a las niñas más pequeñas en SAS le pidieron que ayudaran a sus hermanos, no parece el tema razonable. Y además habíamos logrado en los colegios que esas brechas que fueron importantes hace algunos años se habían ido reduciendo, entonces que ahora aparecieran y sean de una magnitud enorme, muy, muy considerable, es que tenemos distintas hipótesis que tenemos que ir a testear. Lo que probablemente ha estado sucediendo es que los colegios, las familias, no están siendo conscientes de esa diferencia y no están haciendo esfuerzos para poder resolver en forma equitativa los procesos de disciplina que en general, teniendo las mismas habilidades niños y niñas, termina teniendo una serie de actitudes, de estrategias como con un sesgo cultural en contra de las niñas. Le hacen menos preguntas, la de matemáticas menos complejas, Claro, tienen claro. mayor ansiedad las niñas que los niños, y no se hacen cargo las escuelas de hacer esos elementos, de asumir esos cambios. Te Ujú. cuento, un elemento interesante es que hemos ido a escuelas, a liceos, a preguntarle a los colegios durante el año pasado, ¿Ya? y lo que encontramos es que las comunidades escolares que no tenían esa brecha y que las tenían, era invisible el tema de la brecha de género. Es decir, no tenían una variable de decir, de verdad, sabes que están aprendiendo menos, va más mal. Por lo tanto, con estos resultados, lo que deberíamos tener una tarea prioritaria ahora es que durante el año 2025
seamos conscientes de estrategias que cierren esas brechas porque es completamente factible de lograr. Ya, pero espérame, y ya que tú eres experto en educación, ¿qué estrategias se podrían establecer ahí para cerrar esa distancia tan importante que dices tú que se dio entre hombres y mujeres en matemáticas para los cuartos básicos? Mira, en el caso de matemáticas, hay una serie de buenas prácticas. Investigadores del CIAE como Lorena Ortega han investigado, levantado esa experiencia y lo que nos dicen es que lo primero es tomar conciencia de esa brecha, porque lo que te decía antes es invisible, es como que no somos conscientes de que existe. Eso significa que cuando las profesoras, especialmente que van a estar en el primer ciclo de educación básica, estén trabajando en el área de matemáticas, estén muy preocupadas de que cada niña comprenda lo que estamos enseñando. Después que seamos equitativos en el tipo de preguntas, el tipo de ejercicios que estamos haciendo. Que también haya un elemento de colaboración con la familia para que en la familia haya un acompañamiento de ellos y no se usen ciertos estereotipos de género. Piensa tú que muchas veces a los niños se les dice que podrían ser unos ingenieros y a las niñas que deberían preocuparse del tema de la educación o de la salud, de cuidar a las demás personas. Tenemos unos estereotipos muy dados y terminamos teniendo que en muchos casos las familias sienten que si tienen un desafío adicional en tema matemática, no importa, porque esto más bien es que las niñas pueden terminar una creencia que es falsa, que es equivocada, que las niñas son más malas para las matemáticas porque su preocupación debería ser más bien en las ciencias sociales, en el tema del lenguaje. Esos simples cambios de creencias son tremendamente efectivos. Increíble el tema, fíjate. Conversamos a esta hora con Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE y académico de la Universidad de Chile. ¿Qué pasa con los sextos básicos? Porque también son los únicos que demostraron una baja en esta evaluación, ¿o no? No, mira, lo que piensa tú que el sexto básico nosotros lo estamos evaluando sistemáticamente. La última evaluación es justo antes de la pandemia, el 2018. Piensa que el año 2019 fue el estallido social, por lo tanto no tenemos ningún número, ninguna evaluación que nos sirva. El año 2018, justo antes de la pandemia y del estallido social, es nuestra línea de base. Y lo que nos está diciendo los resultados es que en el caso del lenguaje, el caso de lectura en particular, esa competencia del lenguaje, habríamos cerrado la brecha en el promedio prácticamente, pero sigue existiendo en el caso de matemáticas. Lo mismo sucede en segundo medio, es decir, tenemos un tema de las disciplinas diferenciado en función de los que están después de los niños de cuarto básico, en este caso sexto y segundo medio. ¿Qué pista tenemos ahí? Los estudiantes de sexto básico y de segundo medio son estudiantes que experimentaron con mucha mayor intensidad en su proceso formativo la pandemia. Los estudiantes del 2024 que estaban en sexto básico, ¿verdad? Estaban en segundo básico el 2020, en tercero básico el 2021. Los de segundo medio, ¿verdad? Estaban en sexto básico el 2020 y en séptimo básico el 2021. ¿Qué quiere decir esto? Una buena noticia es, en promedio cerramos la brecha en lectura, solo la cerramos, no es que estemos sobre, como el caso de cuarto básico, y en matemáticas hemos cerrado prácticamente la mitad en promedio, la mitad de lo que nos generó. Si tú lo llevas como a cuánto aprendemos en un año de escolaridad promedio, ¿ah? Es que estamos medio año rezagados en el caso del caso de matemáticas. ¿Ya? Un ejemplo. Ya, perfecto. Eso quiere decir, ¿sí? Pregúntame. Sí, no, es que te sigo absolutamente, pero termina. ¿Y eso quiere decir entonces? Mira, esto lo que quiere decir es que los niños y niñas que durante su ciclo educativo se vieron afectados por la pandemia fue de un tema radical que la recuperación es mucho más lenta. La recuperación de la pandemia es muy gradual y puede que para algunas generaciones inclusive, que sería un desastre, ¿verdad? Pero que puede que ya haya sucedido, se vayan del sistema educativo con efectos de la pandemia, porque tenemos la evaluación de sexto básico y de segundo medio, pero lo que podemos concluir es que eso sucede también en los niños de séptimo, de octavo, de primero medio, así como
no tenemos para qué evaluar a todos los cursos para saber que de verdad el resto de los grados están atravesando un rezago producto de la pandemia. Entonces, eso es muy importante como tenerlo de conclusión. Y adicionalmente, un tema extra, lo que conversamos antes, las niñas, las jóvenes, tienen un elemento adicional de ese rezago. Es decir, también en el caso de lenguaje, no tenemos la recuperación absoluta de lo que sucede en la pandemia, sino que tenemos también un rezago producto de la pandemia entre las niñas, tanto en lectura como en matemática. Por lo tanto, en sexto grado como en el resto de los grados deberían haber acciones adicionales y estratégicas para ser más efectivo, ir más rápido en reducir los efectos de la pandemia, que son los que observamos en este resultado 2024. Perfecto. Juan Pablo, el exministro de Educación, Harald Beyer, dijo que el sistema educativo no es capaz de corregir las brechas por la falta de inversión en la primera infancia. ¿Coincides con esta mirada? Mira, no sé a qué se refiere en particular del tema de las brechas. Lo que podría entender yo si se refiere al tema de los estudiantes de sexto básico, que es lo que estuvimos justo en un seminario y comentábamos, ese comentario era muy compartido entre los que estábamos ahí, claro, de que uno dice, mira, no es que no sea capaz, sino que hasta el momento las estrategias que ha utilizado no han sido del todo efectivas para ese objetivo y que hoy día tenemos meridiana claridad de esta magnitud. Por lo tanto, lo que requerimos, más allá de un tema de más recursos financieros, lo que requerimos son mejores estrategias que identifiquemos que sean efectivas, que acompañemos y repliquemos, adaptemos para que puedan ser mucho más masivas y que las acciones que ha cometido el Ministerio, más bien del punto de vista central, apoyando el tema de los territorios, han sido insuficientes. Y probablemente lo que tenemos es que el principal factor de esta reducción del rezago más bien ha sido las estrategias y las conductas que han realizado las comunidades educativas, los profesores, las profesoras, los equipos directivos, los asistentes de la educación, las educadoras de párvulo, pero lo que requerimos es identificar las que han sido más efectivas para poder replicarlas, para que de verdad no se quede ningún niño con ese rezago. Ese es el desafío perentorio. Sí. Pero yo entiendo que el exministro se está refiriendo a las brechas sociales. O sea, esto que hablábamos delante, ¿no? Que el 9% apenas concentra en los mejores resultados y el resto, bueno, está en una situación más complicada, digamos, más desmedrada. Mirna, pero yo te diría que hay dos cosas de mirar el tema ahora, no de género y pandemia, sino el tema de las brechas socioeconómicas. Mira, lo primero es que las mejoras siempre son graduales, ¿sí? Tú no vas a tener nunca un efecto de estas mediciones como radical, que en 1 o 2 años va a tener un salto que va a eliminar prácticamente lo que observamos. De verdad, post pandemia ha sido bastante exitoso. Piensa tú que en el caso de Estados Unidos, para todo Estados Unidos, inclusive cifras comparativas como las nuestras, las brechas del caso de matemática es que se han reducido solo en 1/3 de lo generado previo a la pandemia en el caso de matemáticas y solo en 1/4 en el caso de lectura. Cuando lo que estamos conversando acá que en promedio el caso de lectura está prácticamente cerrado y en el caso de matemáticas para, ¿verdad?, sexto grado y segundo medio está con más complicaciones. Lo que estamos observando es lo que tú decías, una mejora, una reducción en estas brechas socioeconómicas, pero que sin embargo lo que estamos viendo es que hay un cambio muy sustantivo, muy relevante en cuarto básico, una mejora, lo que decías tú al comienzo, es histórico lo que está sucediendo, en mejoras de resultados globales y en reducciones de brecha, que es lo deseable de toda política pública, pero que sin embargo, cuando tú miras al otro umbral de segundo medio, piensa tú, estamos de haber recuperado el promedio de lenguaje previo a la pandemia y estamos en la mitad, un poquito más de lo que estábamos en matemáticas. Sin embargo, en las dos disciplinas, el 50% de los estudiantes está en un nivel insuficiente
y mantienen las brechas de ese nivel socioeconómico. Claramente, lo que tenemos es una tarea mucho más ardua y de suma urgencia en el tema de media con respecto a los estudiantes de básica. Y una y otra vez siempre pareciera ser que priorizamos políticas públicas solo para los de básica y nunca para los de media. Aquí lo que deberíamos tener ahora, aquí y ahora para todo el país, un tema de estrategias masivas para los estudiantes de educación media, tanto énfasis en lectura como en matemáticas. Por lo que te contaba antes, la mitad de los estudiantes de enseñanza media están en condiciones insuficientes en lectura como en matemáticas y les quedan prácticamente este año y el próximo para ir a dar la PAES y salir del sistema. Totalmente, y salir del sistema. Lo último que te quiero preguntar, Juan Pablo, para también quienes nos escuchan a esta hora y que son padres, madres, cuidadores, cuidadoras, ¿no? Y que dicen, bueno, ¿qué hacemos en la casa? ¿Cómo logramos nosotros también hacer nuestro aporte? ¿Cuál dirías tú que, ya que hablas de las estrategias de los colegios, bueno, cuál debiera ser la estrategia en las casas? Oye, considerando todas las dificultades que hay, las limitaciones, el tiempo que tienen los padres para poder dedicarles también tiempo a sus hijos en las tareas. Pero ¿qué consejo les darías tú? Mira, claramente las familias que tenemos hijos en edad escolar podemos hacer mucho y podemos encontrar la encuesta sobre la cantidad de horas que destinamos a las plataformas, a los Netflix, qué sé yo, y otras, es increíble. Es decir, podemos restar algunas de esas horas para poder destinarlas al tema de nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Cada día cuenta, cada día cuenta. Es decir, que los niños, niñas y jóvenes vayan a la escuela, vayan al liceo, vayan al jardín infantil todos los días, que traten de no faltar ninguno de los días. Es un tema esencial, de partida, un elemento muy importante. Segundo, en esos primeros años de escolaridad, tener altas expectativas de sus hijos, sistemáticamente estar estimulándolos, reconociéndolos, hablándolos de lo potencial que tienen, de lo lejos que pueden llegar, leerle inclusive en los años de jardín infantil, de preescolar, porque aunque todavía no sepan leer, la estimulación del lenguaje, el tema del vocabulario es muy relevante. Cuando van a los primeros años de escolaridad, decirles que lean en voz alta, estimularlos, celebrarlos, ser socios con la escuela. Acuérdate que siempre la escuela es el responsable de los aprendizajes a posteriori de la familia. Después de ello, estar vinculado muy estrechamente con su comunidad escolar, con la profesora jefa, estar preguntando, sabiendo cómo podrían colaborar, cómo podrían ayudar, podrían funcionar. Especialmente en esos primeros años en la educación básica, la familia puede lograr llevar muy, muy lejos a los estudiantes y, como dijimos antes, también, además de esas expectativas muy altas para cada uno de nuestros hijos, hijas, o desde el punto de vista de nuestros nietos o nietas, es de verdad tener una señal muy potente de que pueden llegar muy lejos, de que de verdad pueden tener sueños y que la educación puede hacer la diferencia de por medio, y eso es un elemento que puede cambiar sustantivamente el tema de los cambios, y más aún en el caso de las niñas. Si nosotros como familia cambiamos esos estereotipos que le estamos dando, de verdad podríamos llevarlas mucho más lejos, tener un tema de mucho mayor equidad, e inclusive, recuerda, las niñas en Chile repiten menos que los niños hombres, más desde el punto de vista de ir a la universidad, terminan en menor tiempo la educación superior, y eso sin embargo no se ve reflejado en el caso de matemáticas. Algo funciona mal, y claramente ahí están las familias que podemos hacer un cambio y también cada uno de los establecimientos. Oye, qué importante esto que me acabas de decir, Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, y académico de la Universidad de Chile. De seguro que más de algún papá, mamá que nos escucha hasta ahora, algún cuidador, cuidadora, va a estar muy atento con esto, para tenerlo muy, muy en cuenta. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes y muchas gracias nuevamente, Mirna, por la invitación.